Listo, pues ya estamos dentro. Emanuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, ¿Qué tal? Muy bien por acá. Eh, Me alegro, me alegro. Tratando de establecer contacto ahí con la cámara. Muy bien. Yo voy a iniciar mi cámara también. Nada, saludar a todas las personas que nos puedan estar viendo y, y nada, trataremos de que esta charla sea lo más interesante y lo más amena posible y sacarle bastante Claro que jugo. sí. Ahora que tengo la oportunidad de charlar con una persona como tú, una persona que yo admiro bastante, su forma de ver la vida, de ver el mundo y tu gran capacidad de análisis y de percepción. Y bueno, eh, pues nada, el tema que nos trata hoy es un tema bastante profundo, complejo, controvertido también, porque sabemos que depende de las creencias, las costumbres, de la personalidad de cada cual, pues un concepto como la conciencia se puede encasillar en diferentes significados. Para ti, Emanuel, ¿cómo podrías hacer este difícil trabajo, ¿no? De definir lo que es la conciencia? Eh, bueno, nuevamente un saludo para ti y para cualquier persona que nos pueda estar mirando. Eh, el hablar del tema de la conciencia. Yo, en mi caso, he visto, por ejemplo, he tratado de ver a otras personas hablando del mismo tema de la conciencia y algunas tienen una definición bastante acertada de lo que es la conciencia. Eh, si una persona lo define como el observador, pienso yo de que está bastante cerca de la definición de conciencia. Eh, Otras personas hablan de otras cosas que, digamos, son como más secundarias a la conciencia. Entonces, para mí, conciencia es esa capacidad de percepción que se tiene de nuestra realidad. Entonces, es una percepción completa tanto de la realidad externa como la realidad interna eh, de nosotros como seres humanos. Entonces, como una definición simple sería esa. Interesante, ¿no? Hablar de lo que es la conciencia como la percepción. Eh, el observador del que hablas sería algo interno dentro del hombre o algo externo. ¿Esa conciencia estaría dentro o estaría fuera del hombre? ¿Cómo lo ves? Es interna la conciencia, es algo que de hecho cuando mencionas externo, podemos pensar en la religión y la adoración hacia los dioses, que normalmente toda religión y todo culto te lleva a la adoración de algo externo. Y lo que busca la conciencia es precisamente lo contrario, ir hacia adentro, hacia lo más profundo. Y cuando se habla de elevarse a planos superiores, en realidad se está refiriendo a ir hacia lo más profundo de nuestro ser. Interesante. Eh,
Normalmente, bueno, yo he escuchado varias definiciones sobre la conciencia, se suele equiparar con la mente, una mente grande o brillante, ¿no? Una capacidad mental importante, eh, cosas así, ¿no? Pero claro, no somos solo una mente, somos algo más, ¿no? El hombre, aparte de un cuerpo, una mente, unas emociones, también tiene otras capacidades, ¿no? Otras cosas. Yo creo que tenemos la posibilidad de conectar precisamente con esa conciencia, ¿no? Y llegar a esa voluntad real, ¿no? Sí, lo que sucede es de que en la cultura popular se habla de una conciencia simplificada que no tiene profundidad. De hecho, incluso se podría decir que la misma persona que escribe el significado de conciencia en el diccionario no lo hace pensando en esa conciencia como un estado de vigilia, pero en el cual la percepción todavía no es suficientemente como, no es suficiente como para decir existe una conciencia real, ¿no? Entonces, es un tema complejo porque entonces se dice también de que el ser humano y la humanidad ha escrito libros, historias, todo tipo de documentos en un estado de inconsciencia. Claro, lo que quieres decir es que la conciencia tiene diferentes niveles o estados, ¿no? Tiene diferentes gradaciones, ¿no? Sí, de alguna manera, así es. Es posible que el hombre en el estado de conciencia actual, general, no hablemos de individualidades, sino de un estado general de la sociedad, eh, digamos que solamente puede hacer obras o arte o ciencia o diferentes tipos de cosas, pero acorde con el nivel de conciencia actual en el que están. Así es, efectivamente. Eh, todo lo que el ser humano produce o crea, pues va a estar determinado por su nivel de conciencia y no solo por su nivel de conciencia, sino por su psicología. Es decir, qué es lo que está más presente en la psicología de esa persona, ¿sí? Puede estar más presente el tema emocional, el tema puramente racional, tema físico, y dependiendo de esa parte que esté más activa en esa persona o en ese ser humano, así va a ser lo que produzca. Claro, y el nivel de conciencia, uh, lo deseable sería, digamos, aumentarlo, ¿no? Aumentarlo y mantenerlo en el tiempo, máximo tiempo posible. Sí, eso es lo que se busca de alguna manera cuando uno se convierte en un buscador. Uno lo que busca es eso. Uno de alguna manera sabe que hay algo, incluso a veces uno podría decir algo ahí afuera, ¿no? Uno piensa que hay algo ahí afuera, pero en realidad es adentro donde uno está buscando.
uno sabe que tiene que existir algo más, una respuesta a esta existencia. Y entonces ahí es cuando vienen todas aquellas ideas de por qué la vida no me satisface, por qué simplemente todo me aburre, encuentro que no tiene sentido. Entonces ahí es cuando el hombre comienza a buscar y posiblemente encuentre el camino de la conciencia, que se trata de ir, como repito nuevamente, ir profundizando en el interior de uno mismo, irse conociendo y al conocerse uno, pues obligatoriamente tiene que hablar de esa parte fundamental en el ser humano, que es la conciencia. Claro, quizá estas religiones modernas, bueno, modernas entre comillas, ya las más modernas tienen más de 2000 años, ¿no? Pero quizá estas religiones y las anteriores también, lo que buscaban era precisamente confundir al hombre, ¿no? Llevarle a buscar algo afuera de él, algo que tiene dentro, ¿no? Que realmente tiene que buscar adentro, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque a lo mejor esas religiones que están basadas todas en el principio de autoridad del hombre sobre el hombre, lo que buscaban era que el hombre se desconectara de la verdadera voluntad, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre Eh, eso? sí, en ese punto lo que yo pienso realmente es que todas las religiones que el hombre ha creado, si no es que todas o la mayoría, han sido producto de un conocimiento superior, o sea, de una mente consciente que, que dejó un mensaje, pero ese mensaje poco a poco se fue, eh, se fue transformando en otra cosa. Un ejemplo que pongo yo es, podemos hablar de Jesús o de Buda, que existe la religión cristiana y la religión budista. Pues estos personajes fueron personas iluminadas, personas conscientes y personas que conocían el camino, que conocían eh, la verdad, se podría decir. Ellos simplemente lo que hicieron es dar su mensaje, dar a conocer lo que ellos sabían y simplemente cuando el mensaje cae en la mente de las personas dormidas, el mensaje simplemente se disuelve, se pierde, no es correctamente recibido, se tergiversa. Y entonces ahí es cuando nacen las religiones, ¿verdad? Porque entonces ya se trata de que hay que seguir a alguien, hay que adorar a alguien, hay que, Obedecer. no sé, sí, obedecer, seguir ciertos mandamientos, no sé, ciertos dogmas, pero en realidad lo que ocurre es de que se pierde el mensaje se disuelve. Eh, Esto no puede ocurrir de otra manera, es como una especie de ley natural, el conocimiento sale de una mente consciente y luego pasa a las personas. Y si las personas no saben conservar el conocimiento correctamente, simplemente el mensaje se tergiversa, se va hacia otro lado y pues simplemente quedan.
en nada o se convierte en una religión, ¿no? Como lo es en el caso del budismo, que yo no sé mucho del budismo, pero probablemente eh, en el continente asiático, ¿no? O sea, hayan personas que practiquen esta religión, pero lo hacen como la gente de acá practica el cristianismo, ¿no? O sea, nosotros tenemos el cristianismo cerca de nosotros y vemos que simplemente no tiene sentido la práctica del cristianismo. Lo único que hace el cristianismo a veces es calmar un poco esa, esa idea de la gente del egoísmo, ¿no? De, de querer ser simplemente ellos y nada más. Pero la religión entonces no nos ha funcionado para crecer en conciencia, o por lo menos no como quisiéramos. Claro, quizá cualquier mensaje, por muy consciente que sea, siempre es adaptado al nivel de conciencia del receptor, ¿no? Y ahí está Exactamente, ahí puede estar la malinterpretación, ¿no? Eh, en una sociedad o en una humanidad autoritaria y obediente, un mensaje que busca la verdadera voluntad interior, pues sí, necesariamente se tuvo que adaptar a la, a la visión, ¿no? General de cómo se veía la vida, ¿no? Y cómo se ve la vida, porque realmente esto no ha cambiado. Seguimos en un sistema de gente que manda y gente que obedece. O sea, por eso es tan difícil tratar este tema, pero bueno, vamos a intentarlo. A mí me gustaría que nos hablas un poco de los niveles de conciencia generales, ya que has hablado de Buda, Jesucristo, se supone que fue gente que llegó a niveles de conciencia elevados, ¿no? Uh, en qué nivel estaría la sociedad actual, más o menos, de conciencia? sí. Eh, realmente eh, no he establecido yo, digamos, un, algo que pueda medir exactamente la conciencia de las personas. Podría basarme, por ejemplo, en los niveles de conciencia del cuarto camino, que nos habla de 4 niveles principales de conciencia, que está el sueño fisiológico, el sueño psicológico, el recuerdo de sí y la conciencia objetiva. Entonces, son 4 niveles básicos de conciencia, pero considero que mientras más simple es, mejor lo podemos entender. Entonces, el nivel de conciencia del el sueño fisiológico es cuando estamos durmiendo y pues tenemos sueños. En los sueños no tenemos ningún control de lo que se realiza, a menos que tengamos un sueño lúcido. Y tenemos también el nivel de conciencia que es llamado el estado de vigilia, que es el sueño psicológico. Y es un sueño psicológico porque aunque estemos aparentemente levantados de la cama y despiertos, seguimos soñando psicológicamente, mentalmente, todo pasa como un sueño, y no existe una dirección por parte de la conciencia, de la esencia del ser. Entonces, ese es otro nivel de conciencia. Otro nivel de conciencia, el tercero, es el recuerdo de sí. Entonces, en el recuerdo de sí, yo tengo la capacidad de, de
de observar correctamente eh, mi entorno. En el recuerdo de sí yo tengo una percepción, no solo de la realidad externa, sino de mí mismo. Entonces, por eso es que se llama el recuerdo de sí, porque entonces yo tengo una percepción de, por ejemplo, en este momento, yo tengo una percepción de, de esta charla, de esta reunión, de todos los elementos que me rodean, el celular, y al mismo tiempo existe una percepción interior que está recibiendo esa información y es consciente, esa esencia interior es consciente de este momento, de la percepción exterior y al mismo tiempo de esa percepción interior. Entonces ese es un tercer estado de conciencia eh, que se logra pues haciendo lo que se llaman los esfuerzos conscientes. Y, y es un estado de conciencia el cual se necesita eh, hacer cierto esfuerzo. Es decir, el ser humano normalmente solo vive en el segundo estado de conciencia, el sueño psicológico, y para llegar al estado de conciencia necesita autoestudiarse, necesita practicar el recuerdo de sí. Entonces, para poder llegar a ese tercer estado de conciencia. Finalmente tenemos el cuarto estado de conciencia, que es la conciencia objetiva. Y en la conciencia objetiva, yo he pensado en ciertos momentos que he llegado a tener atisbos de lo que es la conciencia objetiva, porque la conciencia objetiva es un estado pleno de conciencia cuando hemos trabajado todo nuestro ser, todo el funcionamiento de nuestro ser y se ha equilibrado de manera que podemos percibir toda la realidad de una manera objetiva y eh, equilibrada. Entonces, este estado de conciencia, yo puedo decir, quizá he tenido atisbos de lo que es esto. Es un estado de conciencia donde, por ejemplo, yo he experimentado momentos donde uno se siente totalmente lúcido, pero no es solo eso, sino con todo el ser, con todo el ser se experimenta ese despertar y es como si se siente, o sea, yo lo he experimentado como si fuera difícil de llegar a dormirse, ¿no? Porque es como si estuvieras despierto en extremo, entonces eh, es difícil, es difícil dormirse. Entonces, pero para llegar a experimentar eso, se necesita un equilibrio de todos los centros y sentir la conciencia con las emociones, eh, con la mente, con el cuerpo, ahí sigue con todo el ser. Entonces, pues obviamente las personas que han alcanzado un alto grado de conciencia, las personas que han sido un gran ejemplo para la humanidad, pues han llegado a establecerse dentro de este estado de conciencia donde ya nada las perturba, ya nada las afecta, porque es como el Neo de la Matrix, ¿no? El Neo de la Matrix que ha hackeado el programa informático y entonces simplemente ya nada lo afecta, ya todo para él es manejable. Sería como una conexión perfecta con el todo, ¿no? En ese momento. Sí, es una conexión perfecta con
el yo interior. Entonces, al conectarte con tu yo más profundo, te estás conectando con el todo. Conocerte a ti mismo y conocerás el cielo y los dioses. Sí. Interesante, también te quería preguntar, cuando has hablado del estado de vigilia, una cosa que a la gente le puede chocar es cómo puede ser si estás despierto, te has levantado de la cama, si estás desayunando, estás viendo tu desayuno, estás sintiendo la brisa en la cara, ¿cómo puede ser que no estés consciente? Claro que estás consciente, ¿no? No le puedes decir a una persona que en ese momento no está consciente, pero, eh, pero claro, una cosa es estar consciente a ese nivel, a un nivel en el que actúas por inercia, automáticamente, porque cada día lo haces, y otra cosa es estar consciente a un nivel más profundo, ¿no? Sí, el problema es que este conocimiento no es para todos. Eh, no se puede, no se, ni siquiera se debe de tratar de convencer a la gente de que esto es verdad. Simplemente la gente debe de buscar por sí misma y experimentar por sí misma lo que se dice. Si una persona se siente cómoda tal y como está actualmente con su actual estado de conciencia, pues eh, decidir para alguien Creo que se perdió un poco la conexión, con Manuel. dice, se perdió un poco la, Se perdió un poco la no conexión. sé si Estabas me escucha. diciendo que si una persona está conforme o está contento con su nivel de conciencia diario, actual, y luego seguías, ya se cortó el mensaje. Sí, lo que decía era que para experimentar esto, una persona lo debe experimentar en sí misma. Entonces, eh, por el libre albedrío no se le puede obligar a una persona a buscar la conciencia. Si una persona se siente conforme con lo que es en este momento, en su actual estado de conciencia, pues es libre de quedarse ahí. Y si una persona eh, tiene la inspiración de buscar algo más, un estado más elevado de conciencia, pues también lo puede hacer. Pero entonces, mm, siento que no sirve de mucho eh, definir qué es el estado de conciencia o explicarle a la gente, porque depende de cada uno. Si uno desea adquirir el estado de conciencia, uno hace los pequeños esfuerzos y uno llegará a comprobar por uno mismo la verdad de esta enseñanza. Pero, pero si hay alguna persona viendo este video, por ejemplo, y que cree que ya es consciente, pues, ¿qué podemos hacer con esa persona? Claro, no sería justo tratar de que adquiera un nivel de conciencia no deseado, ¿no? Si se siente esa persona conforme tal y como es ahora. Sí, exactamente. Totalmente de acuerdo. Eh, pero es curioso porque teniendo en cuenta que la conciencia puede fluctuar en el tiempo, no es algo permanente, ¿no? Eh, que muchas personas no se den cuenta, ¿no? De que en ciertos momentos están más conscientes que en otros. Y que piensen, sin embargo, que su nivel de conciencia es permanente y exactamente el mismo
en todo momento. Sí, eh, claro, existe esa fluctuación, como tú dices, eh, en cada momento de nuestra vida. Eh, Quizá incluso cuando nos despertamos, estamos un poco más conscientes cuando todavía estamos en la cama, antes de salir. O, por ejemplo, hay algo que, esta es una idea mía, no sé si es así realmente como yo pienso, pero la gente cambia sus estados de conciencia. Entonces, por ejemplo, se dice que cuando una persona sufre un accidente o un evento trágico, logra sentir esa conciencia y entra en el tercer estado de conciencia de sí. Pero hay otro momento en donde a mí me parece que la gente es también un poco más consciente y es cuando eh, tú te has dado cuenta que a veces uno se queda mirando, si uno está sentado en algún lugar solitario, uno se queda mirando el horizonte y uno se queda hipnotizado por el horizonte y se queda mirando. Y alguna persona que ve desde el exterior podría decir, esa persona está ida, está en la luna, pero yo me he puesto a pensar que quizá esa persona no sea al contrario, esa persona no está ida, está en la luna. Esa persona en ese momento está en un estado de conciencia de sí y esa persona está experimentando el estado de conciencia de sí, pero no sabe. Entonces, es un momento, cuando tú ves el horizonte, te sientes tranquilo, estás en un lugar cómodo, agradable, quedas viendo el horizonte. Y claro, todo tu ser está tranquilo, tu mente está tranquila, tus emociones están tranquilas. Entonces, tal vez, de alguna manera, puedes experimentar ese tercer estado de conciencia. Estás ahí disfrutando el momento. Sí, quizá en ese momento es cuando uno está observando el entorno, ¿no? Está observando su exterior y a la vez está atendiendo también, está poniendo esa atención dividida, ¿no? Hacia adentro también, hacia su parte, hacia sus centros interiores, ¿no? Tanto mentalmente, emocionalmente como físicamente, ¿no? Y en ese momento se Sí, puede como equilibrar, ¿no? Y, y creo que sí, creo que he tenido algún momento así, como tú dices, la verdad. sí, seguro, todos alguna vez han experimentado eso, ¿no? Te quedas viendo al horizonte. Claro, claro, claro. Sí, sí. Esos momentos en los que, digamos, ya estás tranquilo, no estás en un modo automático o inconsciente, estás en un modo más consciente, más reflexivo, ¿no? O introspectivo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, Claro, claro. Entonces, digamos, para llegar al tercer estado de conciencia, el recuerdo de sí o la conciencia de sí, sería importante este punto, ¿no? Ser capaz de atender al exterior y a la vez la observación de sí, ¿no? La observación de uno mismo, ¿no? Introspectivamente. así es. eh, es hacernos conscientes de nosotros mismos en la realidad en la que estamos en ese momento. Eh,
Yo en mis momentos de meditación me he imaginado como, haz de cuenta que me he imaginado como una especie de robot, que en determinado momento decidió venir a este plano de existencia. Pero, o sea, el robot es el cuerpo físico, pero la conciencia es el piloto, sí, es como decirlo. Quizá podríamos compararlo con Iron Man, ¿sí? Entonces, en Iron Man, eh, pues está el traje, ¿no?, de robot. eh, pero entonces, el que dirige el robot, el que maneja el robot, tiene la capacidad de ver por alguna parte, ¿no? Y, y, y realmente es eso, es como si se nos olvidara que hay algo ahí adentro manejando todo esto y simplemente dejamos el robot en automático, ¿no? Precisamente es como si pusieran, presionáramos el botón al robot, ¿no? En automático. Entonces el robot queda haciendo ahí todo el trabajo y se nos olvida de que hay un piloto o hay un conductor de este robot. De eso se trata el tercer estado de conciencia, así simplificado, simple para que lo entiendan hasta los niños. Sí, se trataría un poco de despertar al conductor, ¿no? Esto es como que hay alguien conduciendo, pero ya se ha convertido casi en un pasajero. Es como cuando uno se compra un Tesla y el Tesla le lleva al trabajo y él va durmiendo por el camino, ¿no? Sí, sí, Entonces ese robot, ese traje, esa personalidad, ¿no?, que se ha formado ahí en base a la experiencia de la vida, ah, en ese caso ha tomado el control, ¿no? Ha tomado el mando. Hay como una especie de desequilibrio, ¿no? Porque la conciencia ha pasado a ser un mero pasajero, ¿no? Inactivo, ¿no? sí, sí. Hay muchas maneras hay muchas analogías para representar esto. Entonces, incluso otras personas lo comparan con un autobús, el, el piloto del autobús eres tú realmente, la conciencia, y el autobús pues simplemente es, como tú decías, la personalidad, el vehículo, y, y el tema es hacerse consciente de esa parte del piloto, para que el piloto pueda tomar el control y pues hacer las cosas como deben de ser. Eso sería realmente actuar de voluntad real, ¿no? Desde el interior, en lugar de que Sí, la parte externa maneje a la interna. sí, y eso que mencionas, pues es realmente así. Cuando somos inconscientes, la parte externa maneja la parte interior y no debería ser así, debería ser al revés. Eh, es como si la parte externa hiciera lo que ella quisiera y arrastrara con ella a la parte, a la parte consciente, a la esencia. Entonces, eh, es un proceso, es un proceso que lleva su tiempo también porque no se trata simplemente de decir, oye, voy a hacerme consciente de mis
de mi esencia, de mi ser interior y voy a conducir mi vida. Ya todos quisiéramos que fuera suficiente con entenderlo psicológicamente y hacerlo, ¿no? Todos quisiéramos eso, pero de eso se trata el juego, de ir trabajando, escalando niveles, eh, lograr que, lograr que alguna parte del interior se despierte. Al principio podríamos decir que el observador simplemente está dormido, está adormecido, está en un estado de ¿cómo se podría decir cuando las personas no pueden mover su cuerpo, ¿no? Anestesiado. Es como si el interior estuviera anestesiado y simplemente no pueden mover su cuerpo, no se pueden mover. Pero supongamos que el anestesiado llega a un momento donde puede abrir los ojos y puede ver, solo los ojos pueden mover. Entonces, luego comienza un trabajo de que tratar de mover un dedo, ¿no? De tratar de mover un dedo. Y así hasta llegar al punto donde, eh, digamos, ese sería un objetivo más ambicioso, un objetivo más lejano, llegar a controlar realmente todo, que la esencia llegue a controlar eh, toda la personalidad, a todo este ser. Pero se comienza con algo pequeño, como es comenzar a observar. Con la observación de sí. Sí, 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 muy interesante. Yo fíjate que a veces tengo problemas de parálisis de sueño y ahora cuando estabas diciendo esto de la anestesia, me estaba trayendo recuerdos un poco traumáticos, ¿no? De las últimas noches. ah, Pero a veces la dificultad volviendo al tema de la personalidad, ¿no? La dificultad de discernir qué, qué es en nosotros la personalidad y qué es la esencia, ¿no? Porque la personalidad está tan adaptada, está tan ceñida, ¿no? Al propio ser desde que nacemos, ¿no? Somos como somos nosotros, ¿no? Pero hay algo innato y algo adquirido. Entonces, es difícil hacer una disección, ¿no? De qué parte es cuál, ¿no? sí, así es. Al principio, pues no vamos a... Yo considero que al principio la persona que escuche esto, quizá se le haga fácil entender por los ejemplos que estamos dando aquí, ¿no? Del vehículo, del robot, pero que una persona llegue a entenderlo o a experimentarlo desde el inicio, quizá no sea tan sencillo. O quizá esa persona sí lo experimente, pero en un nivel eh, más bajo, sin ser consciente realmente de lo que está sucediendo, porque debido a la práctica es de que uno va adquiriendo esa conciencia o ese sabor, le podemos decir, ese sabor. Por medio de la práctica uno va adquiriendo ese sabor que tiene el estar presente, ¿no? En conciencia. Entonces, al principio una persona no va a experimentar ese sabor, sino que necesita probarlo una y otra vez hasta que ese sabor se le haga familiar. Eh, Porque nuevamente, lo que tú decías, la personalidad es
es lo que somos desde que estamos, o lo que adquirimos desde que estamos pequeños. Entonces, ¿cómo separarse de eso? Pues para eso precisamente son los esfuerzos conscientes, para tratar de separarse de eso, porque al principio simplemente, al principio nos vemos como una sola entidad, un solo ser, un solo pensamiento, una sola voluntad, pero eh, tú que has atravesado un poco por, por, por este esfuerzo consciente, tú sabes de que con el tiempo se va adquiriendo esa capacidad de diferenciar, ¿no? Entre la personalidad y la esencia. Una de las cosas más importantes es aprender a dividirse, a verse imparcialmente a uno mismo y darse cuenta de que no soy nada, soy una construcción de pequeños egos que se han ido creando a través de la existencia. Y entonces nada de lo que tengo me pertenece, no soy nada hasta que comienza a surgir la esencia. De ahí la importancia de lo que decías tú, la observación de sí, primeramente, ¿no? Empezar a observarse y empezar a tratar de discernir qué parte es, es la personalidad, ¿no? Esos pequeños egos que se han ido adquiriendo. Eh, porque mucha gente dice, no, es que yo soy así, yo actúo así porque soy así, pero están haciendo alusión a su personalidad y no se están dando cuenta. Entonces, la importancia de observarse viene por ahí, ¿no? Que uno pueda ver que esas facetas de uno mismo realmente no son de uno mismo, son cosas que se han adquirido por costumbre, por imitación, bueno, desde pequeños, ¿no? Y la conciencia está debajo de todo eso, ¿no? Es un código, es como una voluntad pura que actúa en base siempre a la ley natural, al- a la ley de la conciencia. Y para que eso salga fuera y pueda ser más permanente o un poco más duradero, está la importancia de observarse y conocerse a uno mismo. Así lo veo, ¿no? Sí, es así. Uno necesita eh, poder observar esa falsa personalidad. Lo que tú decías sobre las personas, ¿no? Que podrían decir una persona, yo actúo así porque así soy, o incluso podría decir una persona, yo actúo así conscientemente, voluntariamente, voluntariamente yo hago lo que hago porque así lo quiero. Pero sabemos de que en este conocimiento se dice que no podemos hacer nada por nosotros mismos, ¿no? En realidad no hacemos nada, sino que todo se hace a través de nosotros. Entonces, es, es un tema profundo, ¿no? El llegar a entender que no, que simplemente eh, somos una bolsa ahí llena
de egos, de falsas personalidades, de falsos yoes, y que no hacemos nada por nosotros. Nos gusta escucharlo o no, tendrían que comprobarlo las personas tendrían que comprobarlo por ellas mismas para entender de que realmente no se es nada hasta que no se despierta un poco y se ve la realidad de lo que uno es. Y pues uno comienza en el juego, le decimos, ¿no? Es como un juego, el juego de despertar y controlar nuestra vida. Eh, es un camino eh, que lleva pues mucha. En esta parte es un poco extraño hablar de esto, ¿no? Porque algunas corrientes esotéricas nos dicen de que el mundo, tal y como lo conocemos, está en contra de, de nosotros. Tenemos al mundo en contra, todo el mundo en contra. Y por lo tanto, existe una gran dificultad. Por el otro lado, existe otra corriente que nos dice, no, al contrario, todo el universo está disponible para ti. El universo, las energías del universo están disponibles para ayudarte en este camino de ascensión. Entonces, en este camino de ascenso. Eh, entonces, yo lo veo de esta manera. Al principio, tú, con esa pequeña porción de conciencia, con esa pequeña porción de inteligencia que, que el creador te dio, con esa pequeña porción tú comienzas a estirarte, ¿no? A querer alcanzar algo mayor. Entonces, para eso necesitas aplicar un poco de esfuerzo. Pero en realidad llega un punto en el que te das cuenta de que el esfuerzo no viene de ti, sino el esfuerzo viene de lo superior. Entonces, ahí es donde yo pongo la analogía de los imanes. Somos como una partícula de metal, de hierro. Entonces existe un imán gigante allá arriba, ¿no? Imaginemos un imán gigante por ahí. Entonces nosotros somos una partícula de hierro que al principio pensamos que somos nosotros quienes nos estiramos y queremos alcanzar algo superior, pero no somos nosotros, es la energía creadora, el absoluto, la conciencia absoluta, la superconciencia la que nos atrae hacia arriba y nosotros simplemente nos volvemos dócil a esa fuerza de atracción. Y, y bueno, así es como vamos en este camino. Siento. Sí, sí. Fíjate, ahora te iba a decir algo y me he quedado en blanco, pero sería cuestión de ser capaz de poder hacer, ¿no? Capacidad de acción, porque tal como estamos, reaccionamos mecánicamente a las circunstancias. No estamos capacitados para hacer uso de nuestra propia voluntad interior. Estamos reaccionando en base a los programas que tenemos grabados en nuestra personalidad.
Sí, eh, eh, definitivamente eh, todo lo que vamos adquiriendo y vamos absorbiendo desde la infancia es lo que nos hace ser lo que somos en la edad adulta. Y, y pues simplemente necesitamos hacernos conscientes de eso y necesitamos comprender lo que tú dices, ¿no? Que somos solo una construcción de cosas que vienen del exterior. Eh, la mayoría de ideas, de, de actitudes, de poses, de hábitos, todo eso lo hemos adquirido desde el exterior, pero no lo sabemos, no nos damos cuenta, no somos conscientes de ello. Claro. Se me viene a la mente una frase que escuché hace algún tiempo, no sé si la leí en algún texto bíblico o algo así, pero que el demonio siempre trata de imitar a Dios. Me recuerda un poco a la personalidad, cómo se mimetiza en uno mismo y es como un traje muy ceñido a la conciencia que se confunde con la propia conciencia, ¿no? Y es muy difícil identificar, ¿no? Qué parte es la, el, el robot mecánico y qué parte es lo que hay dentro, el ser, ¿no? Sí, no es fácil, hay que hacer mucha observación, entonces eh, observarse imparcialmente, poder llegar a ser conscientes y, bueno, adquirir un poco de observación de sí y observar, ¿no? Darnos cuenta. eh, Comenzar por las cosas pequeñas, ¿no? Observar, por ejemplo, cómo reacciono cuando algo no me gusta y darme cuenta de que no puedo controlar eso por alguna razón, no, no está bajo mi control. eh, y parte del objetivo es darme cuenta de que esas actitudes, eh, yo no soy eso, yo no soy eso, es algo más actuando en mí, es algo que se ha creado a través de mí y que vive a través de mí, pero yo no soy eso. Entonces, para llegar a esa comprensión necesito observarme mucho, observarme durante un largo periodo de tiempo para llegar a la comprensión de todo esto que se dice. Eh, pero siempre debemos hacerlo se requiere también instrucción y conocimiento para no llegar a caer en otras cosas que podrían dormirnos más. A lo largo de mi camino yo pues me he topado con dificultades y incluso cosas que lo hacen a uno sufrir, sufrimiento. Eh, por ejemplo, si uno se identifica con la falsa personalidad y uno observa eso, uno puede sufrir mucho eh, si uno no sabe cómo manejarlo, si uno no ha escuchado la instrucción correcta. Es,
es necesario eh, pues tener una buena instrucción para no hacernos daño, para no dormirnos más también, porque eso puede pasar en cualquier momento. Yo tratando de despertar, puede ser que en vez de despertarme me esté colocando en un lugar de sueño más plácido, ¿sí? Entonces, o puede ser lo contrario, yo tratando de despertar me pongo en un lugar de sufrimiento, comienzo a sufrir por lo que observo y por lo que veo. Entonces, con todo eso hay que tener cuidado. Claro, la identificación con la personalidad, ¿no? Fíjate que es tan evidente que si uno puede observar sus emociones, puede observar sus sensaciones y puede observar sus pensamientos, es casi evidente, ¿no? Que tiene que haber un observador. Eh, no somos solamente una mente, unas emociones y un cuerpo físico, ya que podemos analizar y observar eso, ¿no? Pero a la vez es complicado desidentificarte y darte cuenta que eres algo más. Entonces, estos centros psíquicos eh, es de vital importancia, ¿no? Estar observando en todo momento qué reacciones tenemos emocionales, de sensaciones físicas y, y de reacciones mentales también, de pensamientos que pueden venir, ¿no? Claro, claro, es parte de este juego el comenzar a observarse. Por ahí debemos comenzar. El detalle es que una persona que no conoce sobre el recuerdo de sí ni el tercer estado de conciencia puede decir, tomar la decisión, voy a comenzar a observarme, voy a comenzar a observar mi vida, pero si esa persona no conoce lo que es el recuerdo de sí, el tercer estado de conciencia, probablemente vaya a comenzar a observarse sin éxito o sus observaciones sean demasiado psicológicas, demasiado vagas, demasiado mentales. Entonces, puede que, que no le traiga ningún beneficio, ningún fruto. Entonces, aquí es donde se vuelve complicada la cosa porque eh, en Cuarto Camino se nos dice que sí o sí tenemos que practicar el recuerdo de sí para poder hacer una observación válida y valiosa. Pero, por ejemplo, podríamos, en otras corrientes esotéricas, no nos habla mucho del recuerdo de sí, pero sí nos habla de la atención. Entonces es importante tener atención en todo lo que nosotros hacemos. Entonces la autoconciencia se trata de eso, ¿no? De ser consciente de mí mismo y al mismo tiempo de ser consciente de todo lo que me rodea. Y, pero para lograr una buena autoconciencia eh, necesito trabajar sobre mi atención, necesito poner atención en cada cosa que yo realizo, ¿no? Plena atención en lo que estoy haciendo, por ejemplo, puede ser cualquier cosa, si yo estoy lavando ropa, estoy barriendo, estoy haciendo cualquier cosa, tengo que poner plena atención en lo que estoy haciendo
Sí, y eso implica que tengo que dejar un poco los pensamientos a un lado, los pensamientos del ayer, los pensamientos del mañana y poner plena atención en lo que estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, si una persona quiere comenzar a, a experimentar un poco de esto, quiere comenzar en el juego, quiere comenzar a pues trabajar un poco sobre sí mismo, debe de comenzar por la atención, poner atención a cada cosa que hago en cada momento y esa atención se va a ir a cada momento, esa atención se pierde a cada momento, entonces yo tengo que regresar una y otra vez y así hasta que yo logre eh, sostener una atención sobre las cosas y entonces a partir de ahí yo puedo comenzar a observar cosas, ¿no? Puedo comenzar a observar patrones mecánicos, eh, hábitos, todo eso. Claro, y la dificultad también está en esa atención ah, por igual a todos los centros, ¿no? A las emociones que te pueden surgir en un momento dado, si estás haciendo algo o si alguien te dice algo, tus reacciones físicas también y mentales. Ahí está la dificultad, ¿no? En equilibrar esa atención hacia todos los centros, ¿no? Sí, entonces se dice que el centro encargado de la atención, cuando uno logra desarrollar plenamente el centro motor está dedicado a la atención. El objetivo, se dice que el objetivo del centro motor es llegar a lograr la plena atención de lo que nos rodea. Y tiene mucho sentido porque después de todo es el centro motor el que está siempre presente y por el cual podemos sujetarnos al presente y nos sujetamos al centro motor. Por otro lado, el centro emocional, pues no, eh, no podemos sujetarnos a él porque es cambiante, siempre está cambiando de una forma u otra, es algo que es difícil controlar, nos lleva de un lado hacia otro y, y pues finalmente el centro emocional está encargado al desarrollarlo completamente, su propósito es llevarnos a la voluntad. Y finalmente el centro intelectual, al desarrollarlo completamente, su función es llevarnos a la conciencia. Sí, creo que entiendo lo que quieres decir porque el centro mental y intelectual y el centro emocional nos pueden llevar al pasado y al futuro, ¿no? Pero el centro motor siempre está en el presente, ¿no? Sería la manera más factible de estar anclado al momento presente, ¿no? Sí, y por eso es el tema de la meditación, ¿no? El tema de la meditación lo que hace es eso precisamente, tratar de, de sujetarte por medio del centro eh, físico al presente, ¿no? Algo tan sencillo como ser consciente de la respiración. Entonces, al hacernos conscientes de la respiración, pues es algo físico, es algo que siempre está ahí, es algo que hacemos continuamente y que no paramos de hacer. Entonces, esta es una buena forma de estar presentes, de sujetarnos al presente.
Eh, la meditación es parte de la meditación, bueno, es parte en realidad de todas las meditaciones, pero por ejemplo, Osho propone esta meditación que es la más simple de todas y también efectiva porque simplemente nos enfocamos en la respiración. No tenemos que hacer nada más. Ni siquiera tenemos que quedarnos quietos, simplemente podemos movernos. Pero mientras lo estamos haciendo, ser conscientes siempre de la respiración. Y eso lo podemos hacer en cada momento de nuestra vida, puede ser en cualquier momento. ¿Sí? Es algo tan simple, pero tan efectivo. La manera en que lo describe Osho es maravilloso. Yo no tengo palabras para describirlo, pero es, es maravilloso experimentarlo. No necesitamos describirlo, simplemente experimentar cómo con el simple hecho de ser conscientes de nuestra respiración, cómo entra y sale. Con ese simple hecho nosotros meditamos y nos anclamos al presente, a la realidad, a nosotros. Claro, se suele decir cuando alguien está en un estado elevado de conciencia que está muy presente. Estoy muy presente, ¿no? Cuando alguien está muy atento, no está pensando en el futuro, en ilusiones, ni en el pasado, en recuerdos. Al final el pasado y el futuro son esos recuerdos e ilusiones. Lo único que existe es el ahora, ¿no? ¿Y el ahora qué es? Pues la conciencia, estar consciente. Entonces, sí, es una buena técnica la respiración porque te mantiene en el ahora, te mantiene en algo que está sucediendo y sucederá, pero sucede, sucede. Sí, si tú lo has practicado, pues sabes, sabes muy bien de que es así. Eh, hay mucha gente que no lo sabe, pero es decir, podemos estar meditando, podemos utilizar la meditación en cualquier momento. Obviamente es más fácil sentarse eh, en una posición cómoda, eh, incluso utilizar un mudra, ¿no? Colocar una posición de las manos y hacer nuestra meditación. Pero mucha gente no sabe de que esto lo podemos llevar a cualquier parte, podemos llevarlo a otro nivel. Entonces, eh, la primera vez que a mí me pasó algo interesante con esto, fue en una ocasión. Yo iba a la capital de mi país acá a meditar, iba a una especie de curso de meditación para aprender más, ¿no? Sobre cómo meditan en una escuela de meditación. Y pues, ya sabes, la respiración, la concentración, todo este tema. Y pues eso no ocurre siempre, ¿no? Es un golpe de conciencia, le podemos llamar. Entonces, en esa ocasión yo salí de la reunión de meditación y me subí al bus y iba en el bus y me puse a practicar la respiración consciente. Pero te puedo decir de que en todo el trayecto, yo sentía de que en todo el trayecto era más consciente que, que en cualquier otro momento. O sea, eh, anclarme a la respiración hizo que yo fuera consciente de cada momento en el que yo iba en el bus observando todo mi entorno
y, y hay algo en ese momento cuando nosotros hacemos esto, hay algo dentro de nosotros que se equilibra, ¿sí? Se llega a un equilibrio exacto en donde podemos tener esa conciencia y al extenderla por un periodo de tiempo muy extendido, la verdad, muy extendido. Y eso lo experimenté gracias a lo que te estoy comentando. eh, Utilizar la respiración. Sí, he tenido alguna experiencia parecida eh, con la Genial. respiración. Notas que la conciencia se expande de alguna manera y sí, notas un equilibrio en todos tus centros, ¿no? De repente te sientes equilibrado, notas que la conciencia se expande al punto de que puedes llegar a conclusiones bastante profundas acerca de la existencia del universo. Yo en ese momento, no sé, me dio por tratar de entender la mecánica del universo, de, de las galaxias, los planetas, porque todo está ahí, funciona como funciona y no se desequilibra, ¿no? Y siempre está en ese funcionamiento tan perfecto, ¿no? Que parece un caos, pero en realidad es todo como un orden muy perfecto, muy afinado, ¿no? Es la manera que tengo ahora de explicarlo, porque la verdad que la sensación el pensamiento fue muy profundo y ahora mismo la verdad que en el estado de conciencia que estoy ahora me resulta muy difícil explicar lo que sentí en ese momento. Eh, Porque, bueno, hay vivencias que son complejas de explicar cuando pasas ese momento. Pero sí, he sentido este tipo de conexión, ¿no? O de equilibrio en uno mismo. Y es muy interesante, ¿no? Ah, bueno, aparte hay más técnicas, ¿no? Aparte de la respiración y del tai chi, por ejemplo, ¿no? Las posturas. eh, y bueno, todo lo que a uno le pueda, digamos, llevar a un estado de equilibrarse el mismo, ¿no? Así es. Pero bueno, yo creo que esos temas ya son se alargaría mucho la conversación, ¿no? Si empezamos ya a hablar de todas estas técnicas, eh, ya sería una conversación bastante larga. Fíjate que llevamos ya 1 hora y 19 minutos de hacer. Eh, pero bueno, siempre se puede hacer una segunda charla y dejarla para temas así un poco más detallados, ¿no? Sobre algunas técnicas que se nos puedan ocurrir o algo así, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Cada tema lleva su tiempo para poder hablar sobre él y poder hacerlo bastante ilustrativo para las personas, ¿no? Porque al final de cuentas lo que se quiere es que las personas que vean esto y no tengan mucho conocimiento al respecto puedan entender y, y llegar a introducirse un poco más en todos estos temas. Y bueno, así como para cerrar la charla, ¿se te ocurre algo más que decir? ¿Algo que te haya quedado en el tintero, que no hayamos tocado? ¿Alguna lectura que te gustaría recomendar? Algo que pueda introducir a la gente, ¿no? Un poco al tema de la conciencia. Algo que pueda introducirlos.
Eh, bueno, como introducción, este autor famoso, o sea, parte de su vida es controversial también, ¿no? Pero dejemos a un lado eso y veamos los grandes mensajes que nos daba, que es el autor Osho. Hay un libro que tiene por nombre Conciencia, simplemente creo que se llama eh, el libro de la conciencia o algo por el estilo. Pero ese es un muy buen libro para iniciar a entender temas de la conciencia, el ego, eh, la percepción de la realidad. Y pues hay que, ¿no? Porque tampoco es fácil de la noche a la mañana entender un tema. Yo, por ejemplo, tuve que deshacerme de un montón de limitaciones mentales antes de poder estudiar el tarot, por ejemplo. Tuve que esperar casi 3 años porque tenía todavía limitaciones eh, ideológicas, creencias, y realmente es complicado. Entonces es bueno comenzar por algo sencillo, algo familiar, algo más digerible. Entonces de esa manera pues se puede comenzar con el libro de la conciencia de Osho, que en realidad sus libros pues al parecer él no escribió ningún libro, sino que simplemente las conferencias que él daba las anotaron siempre, las grabaron y las hicieron libros. Eh, y bueno, solo recordarle a las personas que nos vean, si es que alguien nos ve, que pues eh, tú y yo somos compañeros ahí de camino, ¿no? Por ahí nos conocimos y pues andamos en este camino de la conciencia y pues es un gusto pues conocerte y, y saber que hay alguien con quien se puede compartir de estos temas, charlar y pues expandir un poco más. Claro, claro. Para mí es un gran placer también poder charlar contigo y poder conectar contigo y compartir todos estos temas, claro, porque, bueno, tú fuiste una persona que me introdujo bastante más profundamente, aunque yo ya estaba interesado en estos temas hace mucho tiempo, pero quizá no había dado el paso, ¿no? Definitivo. Y bueno, te agradezco mucho esta charla y nada, muy feliz, muy contento de poder haber tenido esta charla contigo. Y nada, muy agradecido por la recomendación también. No he leído nunca Osho, pero bueno, me lo apunto ahí para mis lecturas. Yo soy más, quizá más de Gurdjieff, del Cuarto Camino, y de los libros de Ouspensky. Soy más puramente cuarto caminero, pero también, también entiendo que hay Todo, otras vías que te hablan de lo mismo y todo son muy suma. interesantes. Sí, sí, todo suma, claro. Ujú. Y bien entendido, bien interpretado, todo es muy interesante, ¿eh? Y se puede sacar mucho jugo a las cosas. Así es. Así que nada, Manuel, si, si quieres agregar algo más, Eh, pues como he dicho en algunas ocasiones, que la conciencia nos acompañe siempre. así sea, amén, amén, hermano, así sea. Muchas gracias por todo, ¿eh? Gracias, te mando un abrazo fuerte Gracias a y, ti también.
quedamos en contacto para las próximas charlas, ¿vale? Sí, de acuerdo, de acuerdo. De acuerdo, gracias. Cuídate mucho. Un abrazo. Un abrazo. Igualmente.